Entonces estábamos hablando de un poquito, haciendo un resumen de lo que vimos la semana pasada y estamos hablando bajo el tema la caída de Adán y estábamos hablando como los propósitos de Dios se cumplen y a veces pensamos, no puede ser que este mal lo haya permitido Dios en mi vida y decimos, ese es el diablo, pero realmente hasta el diablo cumple los propósitos de Dios. Y es controlado por el poder de Dios. Lo vemos en la vida de Job, ¿verdad? Ahí lo podemos ver también. Estábamos hablando de José, el soñador, también lo vemos en Génesis, como todo terminó, ¿verdad? Que él pasó por sufrimiento, y eso es la vida de nosotros, hermanos. A veces sucede así, no sabemos por qué tenemos que esperar, no sabemos por qué, pero Dios tiene un propósito con todo. Estábamos orando por nuestro hermano Vicente, la hermana Tania aquí en incertidumbre, cuando viene, no viene, todas esas cosas, pero en el tiempo de Dios vino. Entonces Dios obró en el corazón de ella, no sabemos cómo, pero ella sí sabe, entre Dios y ella. Todo cumple el propósito del Señor. El Señor nos prepara para todo esto. Entonces, hablando de la vida de José otra vez, vemos como él pasó tanto sufrimiento, tantas cosas, pero a la final, ¿verdad? Se cumplió el propósito de Dios y él pudo entenderlo después, porque él estuvo tantos años en la cárcel, pasó tantas cosas y él no entendía, pero a la final entendió que Dios había permitido todo eso. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo. Entonces, y lo había usado a él como instrumento. Pero también tenemos que entender, porque nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué pasa con estos malvados? ¿Qué pasa con esta gente mala? Ellos van a pagar por todo eso. Vemos, por ejemplo, eh, en la vida de los discípulos del Señor, los 12 discípulos, dice la palabra que uno de ellos era diablo, Judas. ¿Y sabía Dios o no sabía que él era el traidor, el que era diablo? Claro, él lo sabía de antemano. ¿Y qué dijo? A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Entonces, vemos el propósito de Dios que se cumple, porque Jesús cuando estaba ahí no se podía él zafar de todo el problema, claro que sí. Él dijo, ¿creen ustedes que mi Padre no puede enviar 12 legiones de ángeles y librarme de todo esto? Pero ¿cómo se cumpliría el propósito de Dios? Entonces, el Señor tenía todo en control a pesar de que estaba ahí en ese momento. Entonces, confiemos nosotros. De verdad que eso, no sé si a ustedes les ha pasado, pero de verdad a mí me da mucha tranquilidad el saber que el Señor está en control de absolutamente todo. Entonces, vamos a orar para poner esta clase en las manos del Señor y entonces vamos a arrancar, que el Señor nos dé buen tiempo para poder estudiar esta clase lo mejor posible y que el Espíritu Santo nos dé claridad en su palabra. Padre, venimos en esta noche, Señor, esta noche tan lluviosa, pero sabemos que tú tienes un propósito aún con la lluvia, aún con todo lo que está sucediendo, aunque no lo entendamos, tú no nos has llamado a entenderlo todo, nos has llamado, Señor, a confiar en ti, a caminar en ti, a poner la fe en ti, Señor amado. La palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Padre. Gracias por tu amor, gracias por haber venido en carne a este mundo a redimir a aquellos que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo para esta salvación tan grande. Dios mío, estamos tan agradecidos por todo lo que tú has hecho, estás haciendo y vas a hacer. Gracias por este precioso grupo de hermanos reunidos en tu presencia. Sabemos que tu palabra dice, Señor, que qué hermoso es habitar todos los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envías tu bendición y vida eterna. Señor bendito, ponemos esta clase, tu palabra, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para entenderla, y no solamente para entenderla, sino para ponerla en práctica. Ayúdanos, danos sabiduría. Espíritu Santo, sé tú el maestro en esta noche para traer claridad
en todo lo que vamos a estar estudiando. Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, y toda la iglesia dice amén. Amén. Ok, hermanos, vamos a ir a la página 25 y estamos hablando, esto viene siendo una continuación de la lección número 2, porque hemos estado tratando las preguntas importantes. Fíjense que es tan importante este tema que el autor del libro se tomó 2 lecciones para poder desarrollar bien este tema. Y entonces tituló esta tercera lección Preguntas importantes acerca de la caída. Yo espero que todos hayamos leído de verdad esta, porque no hay que contestar aquí muchas cosas, hay que buscar en la palabra y todo eso, pero yo espero que todos de verdad se hayan tomado el tiempo. Hermanos, se lo digo de verdad con mucho cariño y respeto por el bien espiritual de cada uno de nosotros. Porque mientras más nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios, mejor vamos a caminar en este mundo oscuro, lleno de tinieblas. Recuerde que cada uno de nosotros somos la luz y la sal de esta tierra. Mientras más nos sazonemos con la palabra de Dios, más fuertes, más efectivos vamos a ser como testigos de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Entonces, yo espero que de verdad la hayan leído. Si tienen preguntas, vamos a tratar de responderlas esta noche. Si no las podemos responder, las respondemos la semana que viene, porque tal vez yo no lo sé todo, ¿verdad? Yo no lo sé todo, tal vez sé dónde buscar todo, sí, pero no lo sé todo, porque no soy una computadora que lo tiene todo. Pero si el Señor me da, pues yo comparto con ustedes lo que Él me dé. Entonces vamos a ir a la página 23 primero, simplemente para decir cómo pudo caer Adán. Eso lo estudiamos la semana pasada. Avanzamos a el punto número 2, que ordenó Dios la caída. ¿Qué me pueden decir eso? ¿La ordenó Dios? Sí, la ordenó Dios. ¿Seguro? Sí. Ok. Ok, ¿y para qué la ordenó? Por el propósito que tenía. Está bien, pero ¿por qué más? Su plan eterno. Mostrar su gloria. Ahí está. Para su gloria. Para su gloria. Pero su plan eterno, muy bien, lo que dijeron también. Pero para su gloria, porque lo tengo aquí subrayado, para su gloria. ¿Dios es el autor del pecado? Estoy recapitulando un poquito. De ninguna manera. ¿Seguro? ¿Dónde está eso? Un solo versículo. Acuérdense. Comienza con la S. Santiago 1:13. Ajá, Santiago 1:13. ¿Qué dice Santiago 1:13? Dios no tienta nada. Ajá. Ni puede ser tentado por el mal, sino que cada uno de su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Deseos pecaminosos. Exacto, es atraído y seducido. Pero claro, nadie puede decir, aun cuando somos tentados, nadie puede echarle la culpa al diablo o a esta carne. Cuando ya nosotros somos cristianos, acuérdense, tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, y si nosotros descuidamos los medios de gracia, ¿qué son? ¿Qué más? Palabra, ¿qué más? La comunión. ¿Qué es la comunión? Bueno, se le dice comunión también a la Santa Cena, pero el hermano Vicente se está refiriendo a otra cosa. ¿Comunión? De nosotros con Dios y con el pueblo de Dios. Exacto, lo que nosotros hacemos. Pero también se llama Santa Cena o la comunión, cuando tomamos el sacramento o la ordenanza de Cristo. ¿Y cuántas ordenanzas tiene la iglesia? ¿Cuántas?
¿Cuántas? Y el bautismo. Bautismo y Santa Cena. Muy bien. Oh, tremendos estudiantes, 100%. Qué bueno, hermanos. Entonces, ahora sí podemos comenzar con el punto. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios en la caída? Y yo quiero ir un poquitico antes, donde está Romanos 11. No lo tienen que buscar en la Biblia porque está escrito aquí en el libro. Romanos 11, 33 al 36. Dice así la palabra de Dios. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Es una pregunta. ¿O quién fue su consejero? Otra pregunta. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, nadie le dio nada, sino que de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Aún usted es del Señor. Si usted es cristiano de todo corazón, usted es del Señor. Como dice por ahí el coro, ¿verdad? El canto, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Eso es bíblico. Y si morimos, nunca lo han escuchado. Para Él morimos. No lo han escuchado. Vamos a ver si cantamos eso un día. Entonces, dice aquí, comenzamos leyendo, dice, habiendo demostrado, bueno, la pregunta, ¿cuál es el propósito eterno de Dios en la caída? Habiendo demostrado que la caída fue resultado de la desobediencia voluntaria de las criaturas, pero que también fue de acuerdo con el eterno propósito de Dios. Fíjense lo que estamos diciendo. Fue el resultado de la desobediencia voluntaria, es una palabra que se puede subrayar, voluntaria, de las criaturas. Nosotros somos criaturas, creados, pero también fue de acuerdo al eterno propósito de Dios. Ahora es necesario que nos dispongamos a conocer ese propósito. Vamos a conocer hoy ese propósito de Dios. A la luz del mal y el sufrimiento que ha resultado de la caída, puede ser difícil aceptar que hay algún buen propósito. Y eso es verdad. Lo que estábamos hablando, hermanos, al principio, cuando estamos en medio del fuego de la prueba, nosotros decimos, Dios no tiene ningún propósito con esto. Pero sí lo tiene. Sí lo tiene. Nada de lo que sucede en la vida del creyente es por casualidad. Dios tiene un propósito. Lo que pasa es que como a todos nos pasa, a todos, me incluyo yo, cuando estamos en medio de la prueba, se nos nubla la mente. Se nos nubla la mente. Yo tenía la costumbre hace años, tenía un negocio y cuando venían las pruebas, yo decidí agarrar papelitos y escribía la palabra de Dios y los pegaba. Porque yo sabía que cuando venían los momentos difíciles de prueba, ni los versículos me pasaban por la mente. Ni los versículos, se me nublaba la mente por el sufrimiento que estaba pasando. Entonces yo me daba cuenta de que cuando yo los pegaba, entonces yo podía leer la palabra de Dios. Y eso me daba consuelo. Entonces les recomiendo que usted también haga eso. Ok, seguimos. Sin embargo, el decreto de Dios nos asegura que es así. Siempre, siempre Dios tiene un propósito. El segundo párrafo nos dice que sabemos por las Escrituras que la creación del universo, la caída del hombre, la nación de Israel, la cruz de Cristo, la iglesia y el juicio de las naciones tiene todo un gran propósito final.
que la plenitud de los atributos, ¿qué son atributos? Características, cualidades, De de Dios, su misericordia, su Ujú. compasión, Esos son, exacto. ¿Cuál otro? Nombren los atributos, algunos. su poder, omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutables, inmutable. Ujú. a gracia de Dios, ¿Qué significa inmutable? no cambia, Que No no cambia. cambia. ¿Cambia a veces? No, Nunca cambia. Muy bien. Perfecto. Entonces, dice, de los atributos de Dios sea revelada a su creación para que así puedan conocerlo, glorificarlo y disfrutarlo completamente como Dios. Hermanos, si Cristo no hubiese venido, nosotros no hubiésemos conocido a Dios. No hubiésemos conocido a Dios. La palabra de Dios, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice que el Hijo lo ha dado a conocer. Seguimos en la página 26. Dice, la completa revelación de los atributos de Dios. Dios creó el universo para que fuera el escenario en el que Él desplegara la gloria infinita de su promesa y sus atributos, para que Él pudiera ser completamente conocido, adorado y disfrutado por su creación. Muchos han dicho que la caída del hombre es el cielo completamente oscuro, sobre el cual las estrellas de los atributos de Dios brillan con la mayor intensidad de gloria. Solo a través de la caída y la llegada del mal, la plenitud del carácter de Dios puede ser verdaderamente conocida. Yo quiero leer esa última frase. Solo a través de la caída, y ahí estamos viendo el propósito de Dios. Él ordenó la caída. Pero ya entendimos que Adán y Eva fueron culpables y el diablo también por su pecado. Fueron culpables y por eso fueron pasados por el juicio. Dios decretó el juicio sobre ellos, incluyendo a Satanás. Entonces dice, solo a través de la caída y la llegada del mal, la plenitud del carácter de Dios puede ser verdaderamente conocida. Hermoso es eso. Cuando el cristiano adora a Dios, ¿cuáles son los atributos que más atesora? Son la misericordia, la gracia y el amor incondicional de Dios. ¿No son estos los atributos divinos más exaltados en todos los grandes himnos de la Iglesia? ¿Cómo podrían ser conocidos estos atributos si no fuera por la caída del hombre? El amor incondicional solo puede ser otorgado a los hombres que no merecen ser amados. ¿Nos merecíamos nosotros ser amados? No. La misericordia solo puede ser derramada desde el trono de Dios sobre hombres que merecen ser condenados. Todos nosotros nos merecíamos el infierno, o nos los merecemos, pero Dios por su misericordia nos ha salvado en Cristo Jesús. Adelante. misericordia a los míseros. Misericordia a los míseros. Muy buena definición. Miserable, Ujú. usando misericordia de Dios vivo grande. Es grandioso. Eso es grandioso. Exacto. No es como muchos predican por ahí, ¿verdad? Que usted se merece todo. Usted es un rey. No es nada de eso. La prosperidad, usted es esto. Nosotros no somos nada. Nosotros lo que somos, lo somos porque Cristo nos salvó. Y debemos estar tan agradecidos que debemos vivir la vida para Él. No hay que estar triste. Hemos recibido las bendiciones espirituales y los materiales que tenemos es añadidura porque Él quiere. Pero en la palabra del Señor, Él no te promete en ninguna parte que tú vas a ser millonario.
a que algunos lo puede llegar a hacer si Él te lo permite, pero aun que te permita ser millonario, use ese dinero para la gloria de Dios. Aún lo que uno tiene le pertenece al Señor. Lo que nos dice la palabra más bien que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús recibirá persecución, sufrimiento. No hay nada que dice, usted lee por ejemplo Hebreos capítulo 11, ¿verdad? El salón de la fama de los vencedores que le dicen. Lea para que usted vea. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por esta fe, y entonces empieza la lista de todos ellos. Dice que algunos fueron aserrados, castigados. O sea, el verdadero evangelio, hermano, es algo muy diferente de lo que la gente está predicando hoy en día. No quiere decir que Dios no te va... De hecho, nos ha bendecido, es una realidad. Vivimos en una nación que económicamente todavía es bendecida, pero si nosotros vamos a otros países, vamos a decir entonces que esos hermanos no están bendecidos. Esos hermanos están bendecidos igual que nosotros, hermanos. Porque el Señor dice la palabra en la carta a los Efesios que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en Cristo Jesús. Que no se nos olvide eso. Esa es la mayor bendición. Todo lo demás es añadidura. Y nos pone en nuestras manos para que lo compartamos con otros. No es para que, mire, cuando nosotros damos, nos parecemos más al Señor, porque Él es dador. El Señor dijo más que aprendamos de Cristo, que más bienaventurado es dar, más bendecido, más dichoso es dar que recibir. ¿No se ha dado cuenta que cuando usted da, se siente más gozoso? Más gozoso que cuando usted recibe. Cuando usted recibe se siente gozoso, ¿verdad? Pero cuando usted da, pues la alegría y el gozo es aún mayor. Cumple la palabra. Así es nuestro Señor. Yo siempre digo que Dios dio lo mejor, su Hijo, su único Hijo, dio lo mejor. Qué hermoso. Entonces seguimos leyendo en la página 26, en el segundo párrafo, continuamos, que dice que cuando el cristiano adora a Dios, no, eso lo leímos, perdón, hermanos. Gracias. La misericordia solo puede ser derramada desde el trono de Dios sobre hombres que merecen ser condenados. La gracia solo puede ser concedida a hombres que no han hecho nada para ganársela. Por eso es por gracia, por la misericordia de Dios. No hemos sido consumidos. Nuestra condición caída es por ¿culpa de quién? Culpa nuestra. Y somos obligados a tomar completa responsabilidad por esta. Por eso cuando nosotros estamos predicando el Evangelio comienza con una mala noticia, que después se convierte en buena, cuando el pecador se arrepiente y recibe a Cristo como su Salvador. De resto, hermanos, así comienza verdaderamente el verdadero evangelio. Sin embargo, es en el oscuro escenario de nuestra caída que la gracia y la misericordia de Dios toman el lugar central y brillan delante de una audiencia de hombres y ángeles. Todo es un escenario de Dios completo. En la salvación de los hombres caídos, la sabiduría, la gracia y la misericordia de Dios son reveladas. No solo a los hombres, sino también a todo ser creado en el cielo, la tierra y el infierno. Efesios 2:7, vamos a leerlo. Efesios 2:7 y 3:10. A ver, primero que lo... Adelante, hermano. Para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el 17 del 10, no, perdón, 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Me encanta eso, dice por la Iglesia.
por la iglesia, hermano. Somos los representantes del Señor aquí. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por eso la iglesia tiene un poder. ¿Por qué? Porque el Señor se lo ha dado. Se lo ha delegado en Cristo Jesús. Somos los portadores de esta verdad tan grande. Por eso esta verdad no se puede corromper. No se puede callar. No se puede tardar. Hay que llevarla, hay que predicarla, hay que compartirla y hay que vivirla 100%. De esa manera los pecadores son impactados. Un testimonio dice más que 1000 palabras. Seguimos leyendo. La completa revelación de las glorias de Cristo. La más grandiosa obra de Dios es la muerte y resurrección de su Hijo para la salvación de su pueblo. ¿Por qué dice su pueblo? ¿Por qué? Cristo murió por todos. La expiación es limitada. La expiación es limitada a un grupo. ¿Puede el sacrificio de Cristo salvar a la humanidad entera? Sí puede. Pero Él murió por su pueblo. Eso es algo que se tiene que tener cuidado, creo yo, con la manera con la que se enseña. Porque Dios es capaz de salvar a toda la humanidad entera si la humanidad entera va en arrepentimiento y fe. Pero la humanidad no quiere ir en arrepentimiento y fe, porque Dios no va a rechazar a ninguno que se humille ante Él y diga: yo creo en ti, tú moriste por mis pecados, yo no soy nada de nadie. Dios no va a rechazar a nadie que vaya en Él en arrepentimiento y fe. Pero sabemos que en su soberanía Dios escogió a un pueblo en específico para que vayan a Él en arrepentimiento. Por eso toda la obra de salvación es completamente de Él, porque nosotros cuando estamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, nosotros no tenemos nunca ninguna intención de buscar a Dios, pero yo creo que Dios sí obviamente puede salvar a toda la humanidad y a cualquier persona, a todo el mundo si a Él le place, pero que vayan a Él en arrepentimiento. Muy bien, muy bien. ¿Cómo dice, hermana? Es de Dios, exacto. Así es, muy bien. Entonces, hermanos, seguimos leyendo. Sin embargo, estoy en la segunda línea del tercer párrafo. Sin embargo, si el hombre no hubiera caído, no hubiera habido ni Calvario. Mire qué tremendo esto. Escuche bien. Si el hombre no hubiera caído, no hubiera habido ni Calvario ni Salvador. No hubiésemos conocido el bien mayor que es Cristo. Esta verdad que nos explica más quién es Dios. Vamos a ver Juan 1:18, ¿qué dice? El Evangelio. Adelante. Dios nadie dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Nos acerca a Él. Juan 12:32. Estoy viendo a ver si el que va a leer le pasa este micrófono para que quede o va a intervenir. Ajá. A todos atraeré a mí mismo. El Señor es el que llama, ¿okay? Y dice, los atrae a Él. Y hace que lo amemos. Acuérdense que dice la palabra que Él nos amó primero, antes que nosotros lo amáramos. A veces uno dice, cuando no conocíamos al Señor, no, pero yo amo a Dios. ¿Realmente lo amábamos? No. Dice la Biblia que éramos enemigos de Dios.
porque no hacíamos lo que Él quería que hiciéramos. Dice la palabra que la ira de Dios estaba sobre nosotros. ¿Cómo dice, hermano? La ira de Dios estaba sobre toda la impiedad e injusticia de los hombres. Romanos. Ujú, exacto. Pero cuando se manifestó la gracia de Dios, nos salvó porque por pura misericordia. Qué bello eso es hermoso. Entonces sigue diciendo, esta verdad que nos explica más quién es Dios, bueno, eso ya lo leímos, perdón. Entonces dice, y hace que lo amemos, primera de Juan 4:10, que es lo que quería. Y después el 19. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Uh-huh. Y el 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué significa propiciación? Propiciación. No diga. No diga, Arnaldo. Propiciación, hermanos. ¿Ah? El sustituto, el cambio, no sé, La ofrenda. la ofrenda. Como ofrenda. Ok, muy bien. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, hermanos. Entonces, sería desconocida para nosotros. Entonces la pregunta viene y dice, ¿qué tomaría su lugar? ¿Qué otro medio podría haber sido usado para demostrar las inmensurables misericordias de Dios? Cristo crucificado es el gran tema de todo himno, sermón, conversación y pensamiento cristiano digno. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Por eso nosotros debemos cuidar que el sermón sea cristocéntrico, que los signos sean cristocéntricos, aun cuando nosotros estamos. Y yo le decía a mi hermano Vicente, el otro día estábamos conversando, que cuando nosotros como cristianos nos unimos, empezamos a hablar de otras cosas, pero siempre terminamos hablando del Señor. Es una cosa automática que brota, porque Él es nuestra vida. Él vive en nosotros. Y entonces, hasta los temas de conversación, Él está presente. Eso es bien hermoso. Entonces, sin la caída, la redención nos sería desconocida. Seríamos como los ángeles, anhelando mirar algo que nunca experimentaríamos ni podríamos experimentar. Primera de Pedro 1:12, ¿qué nos dice? A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Para nosotros, dice. Hermoso. Vamos al último párrafo. Es un error y casi una blasfemia si quiere insinuar que la cruz de Cristo fue un mero plan B. ¿Verdad que a veces se dice eso? No, ese fue, o a veces se piensa, y lo decimos muchas veces por ignorancia, que ese era el plan B de Dios. No, no era el plan B de Dios. Sigue diciendo, empleado solo para la decisión equivocada de Adán en el jardín. ¿Fue eso? ¿Me explico? Lo leo otra vez. ¿Fue eso? No. La cruz es el evento principal. No nos podemos olvidar, en la confesión se ha hablado de qué, del pacto, ¿se acuerdan? El pacto de gracia, el pacto de redención. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Ok. Entonces dice que la cruz es el evento principal al que apunta toda otra obra de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Estamos hoy con muchas preguntas.
Providencia. Lo que nos da, todo lo que nos da. El gobierno práctico de Dios. Ustedes no han a veces oído aquellas conversaciones que de repente alguien dice, me pasó esto providencialmente, ¿verdad? Era el decreto de Dios. Lo decretó en su providencia. ¿Sí? ¿Me explico? Ok. Entonces dice, todas las cosas quedan bajo su sombra. En un sentido, la cruz fue necesaria debido a la caída. En un sentido. Sin embargo, en otro sentido, la caída fue necesaria para que las glorias de Dios en la cruz de Cristo pudieran ser completamente conocidas. Exactamente. Exactamente. Fue necesaria porque si Cristo no muere y el Padre lo resucita, nosotros no pudiéramos tener una relación con Dios. Nosotros estamos viviendo la eternidad desde hoy, desde ya. ¿Sabía eso? Estamos viviendo la eternidad desde ahora. Nada nos podrá arrebatar de las manos del Señor. Ni la muerte, ¿se acuerdan? Romanos capítulo 8. Ni la muerte, ni la vida, por ahí desde el 29 hacia abajo, ni la muerte, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada en este mundo nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Estamos viviendo la eternidad, hermano. Y mucha gente a veces dice, pero es que yo no me siento que estoy así, no me siento santo, no me siento... Bueno, la santificación es un proceso de toda la vida. Dios quiere que seamos santos. Sean santos porque yo soy santo. Pero de que va a pecar, sí. Pero hablábamos nosotros esta mañana, hablaba con el hermano Vicente, que el que practica el pecado es del diablo. Pero fíjese que dice la palabra, primera de Juan, capítulo 3, del 9, por ahí en adelante, el 8. Pero el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la presencia de Dios, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios, somos nacidos de Dios, ya no practicamos el pecado. Antes lo practicábamos libremente, sin freno. Es más, nos gozábamos en el pecado. Ahora nos duele pecar. No que no pecamos, nos duele y nos apartamos de ese pecado. Ya el pecado no es Señor. Ya el pecado no... Somos libres del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Cristo nos ha libertado. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos, dice la palabra. No, eso es algo demasiado hermoso, hermano. Eso es algo demasiado hermoso. Pudiéramos estar aquí toda la noche hablando de nuestro Señor y de lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es algo demasiado grande. No hay palabras. El idioma español, aunque es muy rico, no puede expresar todas las grandezas de nuestro Señor, de Cristo, de todo lo que ha hecho por nosotros. Lo que está haciendo y lo que hará, porque en el futuro... Por eso nosotros como cristianos tenemos que descansar en Él. Descansar totalmente y confiar. Entonces sigue diciendo la página 27. La completa revelación de la dependencia de la criatura. Una de las verdades acerca de Dios que provoca más humildad y asombro es que Él es absolutamente libre de cualquier necesidad o dependencia. Su existencia, el cumplimiento de su voluntad y su deleite no dependen de nada ni nadie fuera de sí mismo. Él es autosuficiente. Nosotros dependemos de Él, nosotros lo necesitamos a Él. Él no nos necesita a nosotros. Nos creó para su gloria, para Él. Él es el único ser que es verdaderamente autoexistente, autosustentable, autosuficiente, independiente y libre.
¿Usted es libre? Ahora somos libres en Cristo. Esclavos de Cristo. Ahí, exacto. Somos libres del pecado, de Satanás, de la esclavitud, pero ahora somos esclavos de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Pero somos, Nos compró con precio. nos compró a precio de sangre, sangre preciosa. Todos los otros seres obtienen su vida y bendición de Dios, pero todo lo que es necesario para la existencia y perfecta felicidad de Dios se encuentra en Él. En Él. La existencia del universo requiere no solo el acto inicial de la creación, sino también el continuo poder de Dios para sostenerlo. Imagínense, si Él retirara su poder por tan solo un momento, todo sería un caos y una destrucción. Imagínense que Él nos quite el aliento. Veríamos redondito. Dependemos de Él cada segundo, cada momento, dependemos de Él. ¿Verdad? Las personas que no conocen al Señor, pues viven en la ignorancia y creen que todo es por ellos y como que el mundo y Dios les debe algo a ellos. Dios no te debe a ti absolutamente nada. Nada, eso es orgullo, eso es satánico. Nosotros le debemos a Él absolutamente todo. Y gracias al Señor que nos ha abierto la mente, nos ha iluminado y podemos entender hasta cierto punto esta grandeza. Tenemos la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? Palabra, la Biblia. ¿Seguro? Sí, muy bien. La Biblia es la revelación especial. Correcto. ¿Y la natural? Cosa creada. Cosas creadas. Muy bien. Iglesia. Ujú. Entonces sigue diciendo, la misma verdad puede ser aplicada al carácter de los seres morales, ángeles u hombres. Adán en el Edén y Satanás en el cielo, aunque fueron creados justos y santos, no podían permanecer sin la gracia sustentadora del Dios Todopoderoso, ni Satanás, hermanos. Así que no le dé mucho crédito. ¿Sabe que aquí nosotros casi no hablamos de Satanás? Nosotros hablamos de Cristo. Sino que lo decimos cuando es necesario, pero no nos vamos mucho Satanás. Porque aún Satanás está bajo el control de Dios. Ya sabemos quién es. O sea, sí, la palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 6, cuando leemos del 10 en adelante, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Los demonios, todo eso. Hay una lucha espiritual, pero no podemos tener miedo porque tenemos que saber quién está con nosotros. Nuestro Señor está con nosotros. Somos más que vencedores, ¿verdad? Y va a haber oposición y va a haber caída. Por eso es tan importante que hagamos esto que estamos haciendo. Yo siempre lo comparo con cuando nosotros estamos, como dicen, en la unión está la fuerza. Imagínense a los que les gusta asar carne, yo creo que a todos nos gusta asar carne. Ponemos los carboncitos esos encendidos ahí cuando están así en llama. Bien, ya está listo para poner la carne, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo saco un carboncito? Se apaga, se va apagando. Pero si lo agarro otra vez y lo pongo adentro, se enciende. Nosotros somos como esos carbones, hermanos. Cuando estamos unidos, estamos todos bien encendiditos con la palabra, orando los unos por los otros, trabajando para el Señor. Pero tan pronto nosotros nos dejamos cautivar por este mundo ficticio, por las cosas que son triviales en este mundo, nos vamos apagando. Por muy cristianos que seamos, llevemos 30, 40 años en el Evangelio, no importa. El diablo no respeta eso. Somos ovejas, ya no somos lobos. Antes éramos lobos, ahora somos ovejas de Cristo. Y la oveja necesita su pastor. El Señor es nuestro gran pastor. Y Él nos ha mandado a estar unidos todos. Ojalá nos pudiéramos reunir todos los días, ¿verdad? Qué bonito sería. Pero bueno,
Pero por lo menos que a mitad de semana hagamos esto que estamos haciendo. Tremendo. Ok, hermanos, ya casi estamos terminando y los voy a llenar de preguntas. Preguntas, pero las preguntas son rápidas. Vamos a ver. Dice, ¿cuánto menos somos nosotros capaces de permanecer? ¿Están conmigo ahí? En esa parte. Ujú. ¿Y cuánto más rápido caeríamos sin la misma gracia sustentadora? Esa es una pregunta. La caída, por lo tanto, nos trae el más grande ejemplo de nuestra continua necesidad de Dios. Hermanos, como hemos hablado desde la semana pasada, la caída a nosotros pues nos trajo en esta tragedia que vivimos, el sufrimiento, las necesidades, las enfermedades. Nos hace saber que nosotros necesitamos del Señor y lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Okay? Nos hace pensar, lo necesitamos, la necesidad de Dios. Por lo tanto, nos trae el más grande ejemplo de nuestra continua necesidad de Dios. Si no podemos prolongar nuestra existencia más allá de nuestro próximo aliento sin la preservación de Dios, ¿cuánto menos somos capaces de mantener cualquier grado de justicia delante de Él, apartados de su gracia? ¿Cómo nos apartamos de su gracia? Por eso precisamente nosotros no perdemos la salvación, ni mucho menos nos apartamos de su gracia, porque es Él que nos trae, es Él que nos sostiene. Si realmente fuera con nosotros, no durábamos No pudiéramos. nada, Muy bien. pero no somos nosotros, es Él. Ahora, preguntas sobre lo que hemos hablado. ¿Cómo la plenitud del carácter de Dios puede ser conocido? ¿Cómo la plenitud del carácter de Dios puede ser conocido? ¿Mm? ¿A través de? Piense un poquito mejor. Solo a través de la caída y la llegada del mal. Vamos a ver. Vamos a ir al punto número 1. Solo a través, miren el párrafo, en el párrafo de la página 26. Mire las dos últimas líneas, el primer párrafo de la página 26. Solo a través de la caída y la llegada del mal, la plenitud del carácter de Dios puede ser verdaderamente conocido. ¿Okay? ¿Cómo la plenitud del carácter de Dios puede ser conocido? Solo a través de la caída y la llegada del mal, la plenitud del carácter de Dios puede ser verdaderamente conocido. Segunda pregunta. ¿La caída es culpa de quién? ¿Ah? ¿Del hombre? Correcto, la caída es culpa nuestra y somos obligados a tomar responsabilidad por esta. ¿Se acuerdan que lo leímos aquí en el segundo párrafo? Es la culpa nuestra y somos responsables por ese pecado. Pregunta número 3. ¿Cuál es la obra más grandiosa de Dios? Muy bien. La muerte y la resurrección de su Hijo para la salvación ¿de quién? De nosotros, su pueblo. Correcto. Número 4. ¿Fue el sacrificio de Cristo el plan B de Dios por la decisión equivocada de Adán? No. Entonces, exactamente. Entonces es un error, ¿verdad?, decir eso. Y la última pregunta. ¿Qué pasaría si Dios retirara su poder tan solo un momento? ¿Qué pasaría si Él retira su poder?
humano. Todo sería un caos y destrucción. Exactamente. Esa es la clase, hermanos. Hemos terminado. La próxima clase es la número 4. Vamos a orar. La caída de la humanidad. Ya vimos la caída de Adán. La próxima clase número 4 va a ser la caída de la humanidad. Preguntas, comentarios en este punto. Estábamos hablando de que Póngale el micrófono a Tony. cuando estábamos hablando de que somos libres, pero cada día luchamos todos los días con el pecado y caemos en el pecado. Pero pudiéramos decir que seríamos totalmente libres ya cuando lleguemos a su gloria, porque no podemos pecar ya. Vamos a ser completamente libres cuando estemos en la glorificación. Acuérdense de Romanos capítulo 8, versículos 29, 30, donde habla de la cadena de oro. ¿Se acuerdan de la cadena de oro? Vayamos ahí. Ahí podemos ver la elección. Romanos. Romanos 8, 29. ¿Qué dice? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿A quién predestinó y a quién llamó? A su pueblo. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cómo los justificó? ¿Ah? Por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo, muy bien. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí vemos la cadena de oro completa, del principio al fin. Glorificó cuando estemos en la gloria, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿ah? Lo que me llama la atención es que ese texto está en tiempo pasado. O sea, que ya está hecho. Que ya está hecho. Está decretado. Correcto. Que a su tiempo va a hacerse. Sí, y mientras vivamos en este cuerpo, este es un cuerpo que, o sea, nosotros somos salvos, hermanos, y hay una lucha. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, ¿verdad? Él dice que él con su mente, él quería ser el siervo complaciente de Dios, pero hallaba una ley en sus miembros que lo llevaba cautivo al pecado. Hay una miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Jesucristo, ¿verdad? Es que nosotros podemos. Antes no teníamos esa lucha, pero mientras vivamos en esta tienda de campaña, por eso hay que mortificar. Los puritanos decían, no me acuerdo si fue Owen, que había que mortificar la carne, es mortificar el pecado. Mortificarlo todos los días, todo. ¿Cómo lo mortificamos? Los medios de gracia, correcto. Por eso no nos podemos descuidar, hermano. No nos podemos descuidar. Debemos. Pastor, para nosotros como cristianos es fundamental la comunión con unos a los otros, es fundamental la reunión de los santos, la oración. Eso es fundamental. Fundamental, así es. Señor Dios, separados de mí nada podéis hacer. Un tantito así que nos separemos del Señor, nuestras vidas pueden dar un giro y un cambio abismal. Nosotros estamos sujetos a la gracia de Cristo. Si nos vamos un poquitico nada más, el maligno, enseguida. Exacto, y por eso es la importancia, hermano, importancia de la iglesia, de que nosotros estemos en esa comunión, esa cobertura, ¿verdad? Porque imagínese uno sin la iglesia. Sin la iglesia está a merced de lo que... ¿Se acuerdan
en el caso de inmoralidad en 1 Corintios capítulo 6, ¿se acuerdan cuando un hombre, y era un hermano de la iglesia, estaba con la esposa de su padre? Y como no se arrepintió, lo excomulgaron. ¿Y qué dijo el apóstol al final? ¿Qué escribió? Saquen al perverso de en medio de ustedes. Después lo restauraron. Después lo restauraron, ya en 2 Corintios ya Vino el arrepentimiento. vino el arrepentimiento, pero en ese momento lo excomulgaron, lo excomulgaron. Y lo excomulgaron, ¿y qué dijo? ¿Qué dice ahí la palabra? Dice que saquen al perverso para sea expuesto, para que Satanás, ¿verdad?, lo destruya, pero no lo destruya él, sino el espíritu sea salvo en el día del Señor. Lo dice así. O sea que él siempre iba a ser salvo. Y acuérdense que espíritu y alma es lo mismo, son sinónimos en la palabra. Entonces, es tremendo. Entonces, estar fuera, el punto mío es que estar fuera de la iglesia y llegar a que la iglesia te excomulgue, porque es la iglesia, no es el pastor. Es el pastor junto con la iglesia, ¿no? Todo. Y que te excomulgue, eso es fuerte. O sea, llegar ahí es fuerte. Esperamos no llegar ahí nunca. Esperamos ahí llegar nunca, sino que cometamos los errores y rápido nos arrepintamos. Y vamos en esa conexión todo el tiempo, todo. No en ese temor, no es que andemos en temor, hermano. Es que aquí somos una iglesia de amor, todos nos cuidamos los unos a los otros precisamente para agradarle al Señor y para no estar expuestos fuera de la iglesia, ¿verdad? Al mundo, solos por ahí. Por eso mucha gente dice, yo le sirvo al Señor en mi casa, le sirvo a mi manera. Eso no es mentira, eso es una mentira, eso es un engaño. Nadie puede ser cristiano en su casa, nadie. Cristo fundó la iglesia. Entonces es un engaño. Exacto, ¿no? Viene a buscar su iglesia. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar.